Bueno, a los valientes que vinieron. Se van a comer más sufganiot. ¿Hay sufganiot? ¿Hay sufganiot? Bueno, era sorpresa. Pero el que no comió suficiente en estos 8 días. ¿No comió? No, estoy a dieta. Bueno, ¿A dieta? voy a bajar un poco. Entonces, si come sufganía, estaba a dieta. Sí, es como... Una vez un rabino le dijo a la señora, dígame, ¿la sufganía engorda? Le digo, sí. No engorda. Entonces, miren, no sé si la sufganía engorda. Ella no engorda, la que engorda es usted. ¿Eh? Definitivamente sí. Entonces, miren, con vuestro permiso, vamos a hablar como van de algo que tiene que ver, todavía estamos en Hanukkah, en el 7º día, y el señor Lara, el señor Ariel, la semana pasada me manda un artículo, ¿sí? Que no lo podía romper con mis manos porque estaba dentro del celular, entonces no lo... Electrónico. Era electrónico. O sea, pues me mandó ahí un artículo de una persona que... Él estudió aquí hace bastantes años, pero ustedes saben, a veces hay personas que eligen caminos que no son los que nosotros enseñamos, y caminos que lamentablemente contradicen las ideas, los conceptos y los fundamentos de nuestra Torah. Y él escribe un artículo ahí en el Facebook sobre el invento del milagro de Hanukkah. Que el milagro del aceite que nosotros tanto conocemos, que ahora vamos a ver cómo está escrito de manera bien clara y contundente en el Talmud, que es un invento que nunca sucedió, que es algo que es fantasía y que los sabios, para enseñar alguna cierta idea filosófica, lo quisieron envolver o embestir en un suceso que nunca sucedió. Y en base a eso él trae alguna fuente de algún historiador, de un investigador de los años 1900, 800 y pico. Sí, que aparentemente quiere traer pruebas de eso, y entre ellas de que el historiador que vivía en la época de Hanukkah, Josephus Flavius, aparentemente él no trae ese suceso, no trae esa parte de la historia del milagro que sucedió. Él habla más de la parte de las guerras que hubo entre los macabeos, los Hashmonaim y los griegos, pero de ese tema no habla. Entonces, de ahí... Los macabeos no aparecen tampoco. Los macabeos 1 y macabeos 2 no aparecen tampoco. ¿Quién no aparece? Lo del aceite. Pregunta. Ahí no recuerdo, pero Bejolofen por eso digo, este Josefo Flavio en sus libros no habló del tema. No. Y él estuvo en esa parte de la historia y no recordó ese tema. Entonces, primeramente tenemos que saber de que las fuentes de Josefo Flavio no siempre son... O sea, están en discusión un poquitito hasta qué punto son fidedignas o no son fidedignas. Él trabajaba con los romanos. Era asalariado de los romanos.
Asalariado. No. Entonces, ¿ah? Totalmente era asalariado, Entonces por eso, a veces lo que él escribe, entonces hay cosas que muy posiblemente son fidedignas, pero hay otras cosas que sí. Y más todavía si hay cosas que no escribió y bueno, uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no las escribió? Entonces, bueno, hay cosas que a veces no conviene escribirlas, o sea, no son políticamente hablando, no... Correcto. No es políticamente correcto. Sí, o sea, ¿qué significa no es correcto? Que no conviene, de acuerdo al gobierno que está en ese momento, escribir. O sea, sin entrar en esas especulaciones que nunca las vamos a poder saber, nosotros tenemos que saber de que nos basamos en la Torah Shebe'al Peh, en la Torah oral y en la tradición de Am Israel. Y por eso el punto de partida es de que durante toda la historia, desde los sucesos de Hanukkah hasta nuestros días, estamos hablando de ¿cuánto? Un poquito más de 2000 años. Sí, soy yo. Ya me curé. Que sepan que el paseo... Sí. Entonces que sepan de que... Sí, un poquito menos de 2000 años. Entonces, entre paréntesis, el paseo de Hanukkah de Mahon Meir, bueno, desde que yo entré en el Mahon, hace 21 años, entonces yo creo que fue la primera vez que no pude ir al paseo, me parece. Pero bueno, o sea, siempre hay una primera vez. Espero que sea la última. Todo. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de un tema así, qué pasó históricamente en un cierto suceso, entonces a veces uno lee libros de historia y lee lo que está escrito en nuestras fuentes y no siempre las cosas están, como se dice, están de acuerdo. ¿Sí? A veces hay discordancia entre las cosas, a veces las cosas no dicen exactamente lo mismo. Y no es de que nosotros no investigamos y no profundizamos en las palabras de nuestros jajamim. Y también tenemos que entender que nuestros jajamim, cuando nos enseñan en general, no nos enseñan historia, sino que realmente nos quieren enseñar valores. Exactamente como lo hace la Torah. La Torah nos enseña historia. ¿Sí? Si yo leo el Humash y leo a los profetas, estoy estudiando historia. Pero la pregunta es si eso es lo que la Torah me quiere enseñar y lo que los profetas me quieren enseñar, historia. O sea, simplemente, ¿sí? Información. ¿Sí? Entonces la Torah me informa de que Akadosh Baruj Hu creó al mundo y lo creó de tal forma. Y después la Torah informa de que creó a Adán y a Javá, y de que Adán y Javá pecaron y fueron echados del Gan Eden. Y después viene la historia de Caín y Abel, y después viene la historia de Noaj y del diluvio, y después viene la historia de la Torre de Babel, y después viene la historia de Abraham Avinu y todo lo que le pasó a él, con su esposa y con sus hijos, y con las pruebas que Hashem le puso, etc. Entonces, todo eso yo lo puedo estudiar y analizar como hechos históricos y nada más. O sea, ¿qué significa hechos históricos?
que eso a mí básicamente no me viene a decir nada. Lo único que me viene a decir a mí es información. Tú tienes que saber qué fue lo que pasó. O sea, ¿qué hago yo con esa información? Eso, que cada uno haga lo que piensa que le puede servir, pero no es mi asunto. ¿Sí? Cuando un historiador, investigador, ¿sí?, hace sus averiguaciones, sus investigaciones y escribe su libro de historia en base a los hechos que él pudo reunir, entonces él no te quiere enseñar por medio de esa información cómo tú tienes que ser como persona y qué tienes que hacer en tu vida personal y en tu vida nacional por esos hechos históricos. Simplemente lo que tienes que saber es de que eso sucedió y eso es todo. Ese es el tema, nada más. No me importa otra cosa. Como historiador, si yo ya voy a ser, no sé, un psicólogo, voy a ser, no sé, un filósofo, entonces ahí... Un sociólogo. ¿Ah? Un sociólogo. Un sociólogo, ¿no? Entonces ahí ya puedo empezar a investigar y a analizar las cosas de otro punto de vista. Pero el punto de vista histórico es informativo. O sea, nosotros tenemos que saber de que todo lo que estudiamos en la Torá es informativo, pero esa es la cáscara, esa es la plataforma para lo más importante, que es lo formativo. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de estos sucesos para mí como persona, para mi comportamiento, para mi forma de actuar, para lo que yo tengo que hacer a nivel personal, familiar, nacional, universal? Entonces, eso es la formación. ¿Okay? Y por eso, si yo estudio historia de esa forma, con ese punto de vista, entonces la visión va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que empezar a buscar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Si yo llego a la parte de la historia, no sé, de la caída del Imperio Romano, ¿sí?, del Imperio Babilonio. Entonces, yo soy historiador, voy a empezar a buscar, bueno, qué pasó en la economía de Babilonia, qué pasó en el poder bélico, en el ejército de Babilonia, qué pasó en la política de Babilonia, que al final provocó que el imperio caiga, y que desde ese momento el nuevo imperio que empieza a manejar el mundo es Persia, y luego Persia cae y llegan los griegos, ¿sí?, Alejandro Magno, etc., y así sucesivamente. Entonces, yo puedo decir, bueno, a nivel histórico, el imperio tal empezó a tener problemas económicos, empezó a tener problemas sociales, empezó a tener problemas políticos, sí, intrigas, yo qué sé, diferentes cosas que provocaron ¿verdad? O sea, el historiador no te puede decir de ninguna forma, mira, el motivo de que el imperio babilonio cayó es porque básicamente ya llegó su momento histórico, espiritual, de que tenía que entrar en decadencia. ¿Por qué? Porque su función ya la cumplió. El imperio babilonio es uno de los imperios, es uno de los galuyot de la historia de los exilios de Am Israel, y parte de su función
triste era destruir el primer templo, el primer Bet HaMikdash, por medio de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, etc. Y ahora llega históricamente el momento de otro exilio, de otra energía espiritual en el mundo que ya básicamente Babilonia no la tiene. Entonces tiene que pasar eso a otra fuerza, a otra identidad, a otra filosofía. ¿Okay? Un historiador en la vida no te puede decir algo así porque no tiene los medios para poder básicamente fundamentar esos puntos. Y eso nos hace entender otra cosa más. Que cuando Jajamín, por ejemplo, preguntan por qué se destruyó el primer y el segundo Bet HaMikdash. Entonces, primeramente, esa pregunta es una pregunta que teóricamente habría que dividirla en dos. ¿Sí? Una cosa es el primer Bet HaMikdash, otra cosa es el segundo Bet HaMikdash. El primer templo es una cosa, el segundo templo es otra, son dos momentos históricos diferentes. Uno estamos bajo el imperio babilonio, el otro estamos bajo el imperio romano. Entonces, aparentemente la pregunta ¿por qué se destruyó en los dos Bet HaMikdash? Tendrá que venir cada una en su posición, en su lugar, como corresponde a nivel histórico. ¿Qué? ¿Y la respuesta cuál tiene que ser? Bueno, la respuesta teóricamente tendría que ser de que ¿por qué se destruyó el primer templo? Porque el imperio babilonio decidió empezar su conquista en el Medio Oriente, y parte de ese Medio Oriente está Israel. Israel tenía una organización religiosa que estaba centrada en el templo, y para poder someter y destruir a este pueblo y que básicamente poder vencerlo y quitarle toda su fuerza, entonces lo que hay que hacer es ir a su centro religioso y de esa manera desmoronarle básicamente a este pueblo y a este país su fuerza de contención. Entonces esa es la idea política o la idea sociológica que tiene el hecho de que se destruyó el primer templo. Entonces uno va a la Gemara en el tratado de Yomá. La Gemara dice por qué se destruyó el primer templo: por 3 pecados capitales que tenía Israel. O sea, ahí los babilonios Biglan ya aparecen. O sea, los babilonios no tuvieron nada que ver con la destrucción del primer templo. O sea, además de que lo destruyeron, no hicieron nada. Es irónico, ¿no? Pero... O sea, es irónico que la respuesta de la destrucción del primer templo es porque había idolatría, adulterio y derramamiento de sangre. ¿Sí? Y la Gemara trae otros motivos en otros lugares, ¿sí? que no hacían, vamos a ver ahora que tiene que ver un poquito con eso, que no hacían barajá por la Torá, antes de estudiar Torá, no decían Birkot Torá, no decían la barajá de la Torá y otras cosas más. Pero esa es la respuesta que da la Gemara. O sea, el motivo por el cual se destruye el primer templo, básicamente, ese es el verdadero motivo. El motivo es los pecados de Am Israel en estos 3 pecados capitales. ¿Y por qué se destruyó el segundo templo? Otra vez, la respuesta tendría que ser: el imperio romano empezó a avanzar y a conquistar el Medio Oriente, y otra vez se quiere volver la potencia y el imperio que domina a toda la civilización de aquella época, y parte de esa civilización importante está ubicada en el Medio Oriente, y eso es la tierra de Israel y el pueblo judío, y que tiene su centro espiritual, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que al final provocó la destrucción de los Jajamim. Dicen, ¿por qué se destruyó el segundo templo? ¿Por qué? Porque los Yehudim se empezaron a pelear entre ellos. Pero Jajamim no dicen que el motivo... Como Jajamim hablan de esto, ¿sí? de que había extremistas de un lado que querían decir tenemos que luchar en contra de los romanos, y otros decían que no, que tenemos que someternos, y por eso empezaron a quemar la leña y empezaron a quemar los víveres. ¿Para qué? Para que tengamos que luchar a la fuerza. Pero Jajamim
cuando quieren dar el motivo esencial, dicen odio gratuito. Sinat Hinam. Eso es lo que provocó la destrucción del segundo templo. ¿Y dónde están los romanos? ¿Y dónde está la política, sí, de conquista romana? No aparece. No ese es el motivo. Entonces, eso, si uno lee eso, dice, bueno, esos son motivos históricos, esos son motivos filosóficos, motivos espirituales, pero no, pero, ¿ah? Serán supraterrenales, ¿no? No lo entendería la persona que no... No, exacto, no, pero no solamente eso, o sea, ¿cómo yo puedo conectar de que la idolatría del pueblo judío en la época del primer templo, o sea, Mele te puedes decir, bueno, hay derramamiento de sangre, hay corrupción entre la gente, y eso desvía un poco la visión de este pueblo hacia lo que tiene que hacer, pero ¿cómo tú puedes conectar, ¿sí?, actos que aparentemente no tienen nada que ver con la decadencia de un país o de un estado o de una tierra respecto a lo que viene a conquistar un imperio como el imperio babilonio? O sea, ¿qué tiene que ver que yo sea idólatra o no de que los babilonios me conquisten o no me conquisten? No hay ninguna lógica de conectar una cosa con la otra, ¿sí? Y por eso un historiador en la vida te va a poder decir, sí, o sea, mejor, a veces hay quienes hablan de eso, ¿sí? De que, por ejemplo, que estos gobiernos o estos imperios al final terminan siendo con tanto poder terriblemente corruptos, y esa corrupción, mejor, también provoca una cierta decadencia en esos imperios, y por eso empiezan a perder su fuerza. Pero otra vez, pero Jajamim no hablan así, no dicen eso. Jajamim no dicen que la corrupción del imperio babilonio o del imperio romano fueron los que provocaron, ¿sí?, de que estos pueblos o estos imperios empiezan su conquista y luego empieza su decadencia. Lo que a nosotros nos importa es que Jajamim entendieron, ¿cómo se dice?, cuál es el fondo del asunto, cuál es el punto esencial, ¿sí? Y eso Jajamim lo explican, lo trae Rav Chaim de Volozhin en su libro Nefesh HaChaim, y él dice que al fin y al cabo todo lo que sucede en la existencia básicamente depende del alma y del espíritu de la existencia, que es Am Israel. O sea, ¿cómo se ve el mundo? El mundo se ve de acuerdo a cómo funciona su corazón. Como dice la viuda Levi, él no habla del corazón, él habla del Nefesh, del alma, del espíritu. Am Israel es el alma y es el espíritu de la existencia. Si el alma funciona como corresponde, entonces el mundo funciona, y si no, el mundo se desmorona, el mundo se debilita, ¿sí? O sea, entonces él trae ahí un midrash donde Nabucodonosor, emperador de Babilonia, Kilu se vanagloria de haber destruido el Bet HaMikdash. Que Kilu le dice a Kadosh Baruj Hu, yo destruí tu templo. Yo destruí tu templo. Lo hizo comer pasto después. Lo hizo comer pasto después. Mejor. Y dice Jajamín que cuál fue la respuesta divina a esa soberbia de Nebuchadnezzar. La respuesta fue: harina molida moliste. Así le contesté. Moler, ¿saben lo que es moler? Sí. Moler harina. Sí, sí. ¿Ah? Moler, mejor. O sea, ¿qué significa moler harina molida? ¿Se puede moler harina molida? Es como si quisiéramos moler agua. Mejor, decime. ¿Qué? O sea, ¿qué significa que es un trabajo inútil? Que no hace falta. No hace falta porque ya está hecho. Pero dicen Jajamim que eso es lo que le quiso decir
Akadosh Baruj Hu a Nebuchadnezzar. Le dijo, mira, tú piensas que tú destruiste el Bet HaMikdash. No. Ya estaba destruido. ¿Sí? Es como una persona que ve una mesa, ¿no? Y aparentemente la ve entera, la ve completa, y se apoya en ella, y la mesa se viene abajo. Y cuando él ve, ¿qué pasó? Entonces ve que por dentro estaba todo corroído por los gusanos. O sea, toda la mesa ya estaba corroída, ya estaba destruida. Él solamente lo que vino a hacer es, como se dice, Se recargó. En la halajá está la última melajá de las 39, que se llama Makebe Patish. Es cuando el utensilio ya está listo y se le hace el último golpecito con el martillo para ver que está fuerte, que está bien hecho. ¿Mejor? Y eso demuestra de que ya está todo terminado. Esta melajá en realidad no es una melajá, simplemente es una forma de demostración de que todo lo hecho ya está hecho, ya está listo. Entonces dicen Jajamim que eso es bediuk lo que pasó en la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Sí? O sea, la base espiritual que sostiene al Bet HaMikdash es cómo Akadosh Baruj Hu y Am Israel están en su vinculación, en su relación en el Bet HaMikdash. Si en el Bet HaMikdash las cosas funcionan como tienen que funcionar, y en Am Israel, ¿sí? Entonces las cosas marchan y van hacia adelante. El momento que Am Israel empieza a pecar, entonces el hecho de que tú sigas trayendo un cabrito diariamente al Bet HaMikdash, uno por la mañana y uno por la tarde, es un acto totalmente técnico. ¿Por qué? Porque si el pueblo no se comporta y no va de acuerdo a lo que tiene que ser realmente la manifestación del Bet HaMikdash, que es la conexión de Am Israel con Akadosh Baruj Hu, entonces el Bet HaMikdash automáticamente deja de tener razón de existencia y por eso se destruye. Entonces el que provoca básicamente la destrucción del Bet HaMikdash es Am Israel, y eso es lo que dijeron Jajamim. ¿Por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? No por los babilonios. Los babilonios fueron los que básicamente, ¿sí? Fueron el instrumento, me digo que el instrumento que utilizó Akadosh Baruj Hu para desmoronar la construcción física del Bet HaMikdash. Pero la construcción espiritual, el alma del Bet HaMikdash ya estaba totalmente destruido, estaba totalmente corroído, y por eso ahí está la destrucción verdadera del Bet HaMikdash. Ya. Eso un historiador no lo puede ver. Eso en la historia no se puede ver, no se puede percibir. Y por eso el Rav Kook, en el hebreo moderno la palabra historia se escribe con tet, pero el Rav Kook en sus libros escribe la palabra historia con taf. Entonces esta palabra forma dos palabras que son hesterka, el ocultamiento de Hashem. O sea, historia es Hashem en incógnito. O sea, si yo quiero saber exactamente qué es lo que me dice la historia, tengo que penetrar en el interior de la historia y descubrir qué es lo que la historia realmente me quiere decir. Y no lo que aparece en la superficie de la historia. Porque la superficie de la historia me puede confundir. Y eso es bediuk lo que nos enseña Jajamim. Tú te piensas que el primer Bet HaMikdash lo destruyó Nebuchadnezzar. Sí, Najón, lo destruyó Nebuchadnezzar. ¿Sí? Pero ¿por qué lo pudo destruir? ¿Por qué logró desmoronar ese edificio? ¿Por qué? Porque los fundamentos, las bases ya estaban totalmente destruidas y corroídas, debilitadas, y por eso pudo con mucha facilidad destruir esa construcción, que es el Bet HaMikdash. Y lo mismo en la época de los romanos. Entonces, eso es Koden Kol. Ese es el primer punto que quería aclarar. Cuando nosotros analizamos un hecho histórico, lo tenemos que analizar en la perspectiva histórica
espiritual. Y no dejarlo en el nivel de la historia práctica, ¿sí? De los sucesos que se dieron en ese momento. ¿Sí? Y por eso cada vez que nosotros festejamos alguna fiesta que está conectada con un hecho histórico, ¿sí? Entonces no es simplemente el folclore o el hecho de que, bueno, salimos de Egipto y salimos a la libertad, entonces desde ahora en adelante nosotros festejamos la fiesta de Pesaj por ese motivo. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa ser un pueblo libre? ¿Qué significa ser un pueblo que estuvo esclavizado durante tantos años y que luego sale a la libertad? ¿Qué? ¿Tajón? Ahí nosotros festejamos y decimos Man Heiluteno, el tiempo de nuestra libertad. Y ahí tenemos que analizar entonces qué significa para nosotros ser un pueblo libre. Y luego llegó el momento de recibir la Torá. Matan Torah, ¿qué significa recibir la Torah? Y ahora, desde ahora, ¿qué había sin eso y qué no había sin eso y qué hay con eso? ¿Qué? Festejamos Purim, festejamos Hanukkah, cada una de las fiestas por hechos históricos que se dan. ¿Por qué? ¿Más? ¿Con qué hay detrás de los hechos históricos? Mejor. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay dentro? ¿Y cuál es el fondo de esos hechos históricos? Y que por ese motivo Jajamim nos hicieron fijar la fiesta. Entonces nosotros llegamos a Hanukkah. Y en Hanukkah nosotros vemos que hay una dualidad. Una dualidad que se manifiesta en los escritos de nuestros Jajamim y en la manera de cómo cumplir la fiesta de Hanukkah. Entonces, primeramente, se ve de que Hanukkah es una fiesta donde, por ejemplo, a diferencia de todas las demás fiestas, no hay seudat mitzvah, no hay una mitzvah de hacer seudá, de hacer una comida festiva. En todos los Hagim tenemos mitzvah de hacer seudá, ¿qué? Por lo menos 2 seudot, ¿sí? Las fiestas de la Torá, tenemos 2 seudot mitzvah. En Shabbat se agregó una más, que es la seudá shlishit. En Purim también tenemos mitzvah de seudá, y en Hanukkah no. A pesar de que el Ramá dice que si una persona hace una seudá con cánticos y alabanzas y divrei Torá, etc., entonces se puede considerar esa seudá como seudat mitzvah, como una comida de mitzvah, pero si no, no. O sea, no es de que hay una obligación mamás de sentarse a hacer una seudá en esta noche, en estos 8 días. Por otro lado, vemos que el festejo de Hanukkah, primeramente es con encendido de velas, en sus diferencias, ¿sí? O una vela, como dice la Gemara, mitzvat Hanukkah ne'arisho beito, una vela diaria, o que agregamos una vela por cada uno de los integrantes de la familia, que esa es la forma de Meadrin, o de Meadrin mina Meadrin, que vamos aumentando según Betilel, ¿sí? Entonces, o solamente el balabait, o solamente todos los componentes de la familia, Shulchan Aruch, pero no entramos en eso. Pero al fin y al cabo, no hay discusión de que esta mitzvah se debe conmemorar con encendido de velas. ¿Sí? Allá tenemos que entender, nosotros en todas las fiestas y en Shabbat prendemos velas. Pero no es ese el centro de la fiesta, del día. O sea, en Shabbat prendemos velas por Shalom Bayit, por ZBZ, pero no es de que ahí está el centro del Shabbat. El centro del Shabbat está en todo lo que compone el Shabbat, ¿sí? Las seudot del Shabbat, y las tefilot del Shabbat, y el cuidado de no hacer melajá en Shabbat, etcétera, etcétera, ¿sí? Y las velas es uno de los componentes de todo ese programa general del 7º día de Am Israel. En Yom Tov también, en Yom Tov tenemos
el Hag, tenemos las fiestas especiales del Hag, en Rosh Hashanah tenemos el Shofar, en Pesach tenemos la Matzah, en Sukkot tenemos la Sukkah, en Yom Kippur tenemos el ayuno. Y parte del ambiente de la fiesta es el encendido de las velas. Pero no es de que en esas velas está Keilu todo centrado, todo el punto de la fiesta. Pero en Hanukkah, las velas es la fiesta. Ahí está centrado todo. Es la onda que yo puedo pasar todo Hanukkah sin prender velas. Y estuve en Hanukkah y tuve que hacer las tefilot de Hanukkah. Pero falta el punto esencial de la festividad, que es el encendido de las velas. Entonces en Hanukkah, ¿sí? Y eso filo lo vemos en la halajá, ¿no? Estudiamos qué pasa si una persona tiene que elegir entre velas de Hanukkah y velas de Shabbat, no tiene Shalom Bayit, ¿sí? Entonces en Hanukkah el tema de las velas es parte de la esencia misma de la fiesta. O sea, eso es por un lado. ¿Puedes traer un papelito para limpiar? Allá. Pero por otro lado, vemos de que Jajamim fijaron también dos cosas especiales en la tefilá, que es el alel, que decimos todos los días, en Hanukkah, alel shalem, el alel completo, la alabanza a Hashem, y al anisim, que agregamos en la tefilá, en el Birkat Hamazon, que también es una alabanza por los grandes milagros que sucedieron. Muy bien, allá. Vienen Jajamim, vienen Jajamim y dicen, caja, que en Hanukkah tuvimos dos milagros. Uno fue el milagro del aceite y el otro el milagro de la victoria militar en contra del imperio griego. ¿Sí? Los pocos en contra de los muchos y los puros, los impuros en manos de los puros y los crueles, mejor, ya fe. Muy bien. Los fuertes en manos de los débiles, ya fe. Los pocos en manos de los numerosos en manos de los pocos, ya fe. Muy bien. Entonces hay dos milagros. Aparentemente estos dos milagros son dos milagros muy diferentes, porque uno es estrategia militar, es aparentemente un milagro que está, o que lo podemos explicar a nivel natural, y no tenemos que a la fuerza traducir o interpretar esas victorias de los Maccabim en contra de los griegos como algo milagroso. Podemos decir, bueno, hubo una buena estrategia, hubo una buena forma de luchar y se acabó. No. Pero los Jajamim nos dicen que no, que la victoria de los Maccabim en contra de los Hashmonaim fue también milagro. Fue milagro, no fue una victoria militar normal, sino que ahí hubo un gran milagro divino. Y después tenemos el otro milagro, donde ahí sí no podemos discutir de que aquí hay algo que es algo metafísico, ¿sí? Porque un aceite que tiene que durar un día no puede durar 8 días. Entonces aquí no lo puedes explicar a nivel material. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos un milagro en la física y otro en la metafísica. Y básicamente en Hanukkah nosotros conmemoramos los dos. Cuando prendemos las velas conmemoramos el metafísico, y cuando decimos Halel y Al Anisim conmemoramos el milagro físico, material de la guerra. Ya, la pregunta es si estos dos milagros están vinculados, están relacionados, están tranquilos. Bueno, de casualidad justamente sucedió de que en la fiesta de Hanukkah
hubo la victoria militar y también los Maccabim llegaron al Bet HaMikdash, encontraron esa vasija de aceite sellada con el aceite del Cohen Agadol, del gran sacerdote, y les alcanzaba para un día y al final les alcanzó para 8 días. ¿Qué? Y de que ahí también viene la pregunta que tiene que ver con el tema, ¿sí? De que el Bet Yosef hace la gran y famosa pregunta que si es así, entonces había para aceite para un día. Entonces teóricamente la fiesta de Hanukkah tendría que ser 7 días y no 8 días, porque para un día había. Entonces eso no es milagro, eso es algo que se explica a nivel de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es de que tenían aceite para un día, que les dure para un día, entonces duró 8, entonces 8 menos 1, 7. Entonces ¿cuántos días tendría que ser Hanukkah? 7. Y ahí se dieron una gran cantidad de respuestas a esa pregunta. Y por ejemplo, hay quienes opinan de que dividieron desde un principio el aceite en 8 pequeñas partes. ¿Sí? Usaron un octavo el primer día, un octavo. O sea, el Maral dice, no es lógico decir algo así. ¿Por qué? Porque primeramente, ¿cómo te apoyas en un milagro que todavía tú sabes que no va a suceder? Ellos sabían que iba a pasar un milagro. Además de que es preferible. ¿Qué es preferible? ¿Sí? Hacer algo que no es seguro que funcione, o por lo menos hacer algo que es seguro que funcione. Entonces, por lo menos agarra el aceite y para un día, si te dura, te dura. Y después, si necesitas ahora preparar el aceite para después, entonces lo vas a preparar. Pero como desde un principio divides eso en 8 partes, ¿sí? No tiene ninguna lógica, así dice el... hay quienes dicen, no, el primer día es el milagro de la guerra, y después los otros 7 días es por el aceite. Entonces, Bemet, el aceite es por 7 días. Bueno, eso también suena un poco, pero es un poco problemático, porque nosotros prendemos velas 7 días o 8 días. ¿Cuántos días prendemos velas? Perfecto, el primer día no tendríamos que prender vela. El primer día solamente hagamos Halel y el Anisim por el milagro de la guerra. Y desde el segundo día de Hanukkah ahí prendamos 7 días las velas. Pero nosotros prendemos 8 días, no 7 días. No, hay quienes dicen, el Bet Yosef creo que dice, de que el Bemet, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos pusieron el aceite para que dure el día que tenía que durar. Y el primer día se gastó un octavo. Entonces vieron de que, rega, ¿sí? ¿Cuánto se gastó? Se gastó un octavo de la cantidad. Entonces ya desde el primer día hubo un milagro. El segundo día se gastó un segundo octavo. Y el tercer día un tercer octavo. Y el cuarto día un cuarto octavo. Entonces cada día se gastó un octavo de la cantidad del aceite. Entonces básicamente es najón de que el total es de que hay para un día, ¿sí? Pero como eso se dividió en 8 pequeñas partes, entonces cada día básicamente hubo milagro y por eso se hizo el milagro durante esos 8 días. Pero aquí, como va, viene la gran pregunta: ¿por qué esta fiesta? ¿Y por qué el milagro es de 8 días? ¿Qué tiene de especial? Entonces, esas son 2 cosas que tenemos que analizar. O sea, todo lo que estamos diciendo aquí es por qué. El culpable de esto es el señor Lara. ¿Sí? ¿Acepta la culpabilidad o no la acepta? Que va a sacar esa duda, ¿no? Esa incógnita. Sí, que hay quien escribió un Malasot, pasó por las instalaciones de Mahon Meir y él escribió un artículo y escribe, y bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con esta persona y no leer las cosas que escribe, porque están al borde o no al borde del abismo de la herejía y de escribir en contra de lo que dicen nuestros Jajamim. Y los Jajamim dicen claramente en la Gemara, en el Talmud, ¿sí? De que cuál fue el milagro de Hanukkah, como estudiaron Jajamim el 25 de Kislev. Los días de Hanukkah son 8.
Y cuando entraron los griegos en el Bet HaMikdash, impurificaron todos los aceites que había en el Bet HaMikdash. Y cuando se reveló y se reforzó el reinado de los Hashmonaim y vencieron, revisaron y no encontraron sino una vasija con el aceite que estaba colocada con el sello del Cohen Agadol y no tenía sino para prender una sola vela, y se hizo un milagro y se prendió durante 8 días. Y al otro año fijaron y hicieron estos días como Yamim Tovim con Halel y con Oda, con Halel y con agradecimiento, que es al Anisim. Entonces esto es una Gemara clara, ¿sí? Que nadie la discute, no hay discusión, ¿mejor? Entonces aquel que quiere decir que esto es Hasbe Jalila, un invento, ¿sí? De algo que no existió y que es algo que ilu moderno, de que inventaron quién sabe en qué momento de la historia, ¿sí? Esta Gemara que ya tiene ¿cuánto? 1500, ya la tenemos aquí hace muchísimos años y que en ella no hay discusión. O sea, ¿qué significa que no hay discusión? No encontramos dentro de nuestros comentaristas, desde el Talmud en adelante, alguien que discuta este hecho como un hecho consumado, como un hecho histórico que sucedió exactamente como sucedió las guerras y las victorias de los macabeos en contra de los griegos. O sea, Jajamim, ¿sí?, nos enseñan claramente, a pesar de que en el Talmud lo que aparece es esto, ¿sí?, y en las Tefilot, y en el Alel, y en el Anisim, ahí se habla más de la victoria militar, pero nosotros vemos que las dos cosas son parte de la forma de cómo nosotros conmemoramos esta fiesta. Las dos cosas. Una que es más enfatizada en el Talmud y la otra es que es básicamente enfatizada en la Tefilá y en el Al-Anisim. O sea, cae por tierra, Rab, lo que menciona entonces el investigador si tiene el tiempo fue antes lo que dijeron los Jajamim. No, vale, sí, esto ya aparece en aquel. O sea, el Rambam, por ejemplo, el Maimónides, ¿sí?, ya él mismo, sí, ya antes que él, otros, ¿sí?, los Geonim, ya nos hablan de esto y dicen lo siguiente. En el Rambam en Ilhot Hanukkah, en el tercer capítulo, dice: en la época del segundo templo, cuando los reyes de Yaván, de Grecia, decretaron decretos sobre Israel y anularon su religión, su creencia, y no les dejaron estudiar Torah y hacer mitzvot, y tomaron a sus bienes y a sus hijas y entraron en el Bet HaMikdash y impurificaron el Bet HaMikdash. Y dice, hasta que vino Kadosh Baruj Hu y se apiadó de ellos y los salvó de las manos de los griegos, y los Hashmonaim, los Kohanim Agedolim, los mataron y salvaron a Israel de sus manos. Y pusieron un rey de los Kohanim y regresó el reinado a Israel más como 200 años. ¿Top? Ya fue. Entonces aquí habla de la parte histórica, de lo que sucedió, de la guerra. Y luego dice Rambam que llegó Israel a lo allá. Cuando ellos lograron vencer en esta guerra fue el 25 de Kislev, que es el primer día de la fiesta de Hanukkah, y entraron en el Bet HaMikdash, y no encontraron aceite puro en el templo, sino solamente una vasija, y no había en él para prender sino un día solo, y lograron prender con él durante 8 días, hasta que lograron encontrar aceite y molieron las aceitunas y sacaron de ahí el aceite puro. Y por eso fijaron Jajamim de aquella época que haya estos 8 días
etcétera, con alel y agradecimiento, y también que se prenda en él las velas. ¿Qué vemos de aquí? El Rambam ya habla, aunque no utiliza la palabra milagro, pero él dice, ¿sí? Él dice que no había para encender sino un solo día y pudieron prender 8 días. Entonces, ¿cómo se traducen esas palabras del Rambam? Que había solamente para que prenda un día y lograron prender con eso 8 días. Entonces, ¿verdad? De que eso es un milagro, ¿sí? No tiene otra palabra. Entonces, ya el Maimónides, los comentaristas y todos los Rishonim hasta nuestros días hablan claramente, ¿sí? Y por eso el invento no es decir de que no hubo este milagro, sino que el invento es decir de que no hubo este milagro. Ese es el que está inventando y ese es el que está diciendo cosas que, ¿sí? Según nuestra tradición, según nuestra historia, son cosas que, como van, de acuerdo a esto, nosotros vemos que sucedieron. Y aquí entramos en el tema muy importante de la emuná en Jajamim, de nuestra fe en nuestros Jajamim y en la Torah Shebe'al Peh y en la Torah oral. Entonces, nosotros tenemos que saber que somos Yehudim, no solamente de la Torah escrita, sino también somos Yehudim de la Torah oral. Nosotros decimos todos los días, primeramente Birkot HaTorah, y decimos Asher Bachar Banu Mikol Amin, que nos ha elegido entre las naciones y nos dio su Torah. Pero además de eso, cuando una persona es llamada a la Torah, sube a la Torah, entonces decimos 2 brajot, una antes de la lectura y una después de la lectura, ¿no? Cada una de las personas que sube a la Torah, la primera brajá es la brajá Asher Bachar Banu Mikol Amim. ¿Y cuál es la brajá que se dice después, cuando se terminó su lectura? La brajá es Baruch Ata Hashem Asher Natan Lanu Torat Emet, que nos dio la Torah verdadera, Bechaye Olam Nata Betocheinu, y la vida eterna plantó en nosotros. El Shulchan Aruch nos trae la interpretación de esta brajá. Aparentemente la brajá está hablando de 2 cosas. Que nos dio la Torah, Torah Temet, Vechaye Olam, y la vida eterna plantó en nosotros. Entonces, ¿está hablando de lo mismo o está hablando de otra cosa? Le dice el Shulchan Aruch, no, está hablando de otra cosa. La primera, Torah Temet, que nos dio la verdadera Torah, es la Torah Shebichtav, la Torah escrita. Vechaye Olam Nata Betocheinu, y la vida eterna plantó en nosotros, Torah Shebe'al Peh, es la Torah oral. Entonces ya cuando nosotros subimos en la Torah, estamos aclarando, nosotros somos Yehudim de Torah escrita y de Torah oral. ¿Sí? Una persona que cree solamente en la Torah escrita es un tzuki, es un saduceo. Y es una persona que al final no está creyendo realmente en la Torah. ¿Qué? Y Bemet, el Rambam, en los 13 fundamentos de la fe, en el 8º fundamento, él nos habla de creer en que la Torah es Min HaShamayim, que la Torah fue entregada por Hashem. ¿Okay? Yo me voy a referir a este punto. ¿Qué significa que la Torah es Min HaShamayim? Shenamin, que creamos que la Torah Zota Metzudah Bedenu Ata, que toda la Torah que tenemos ahora en nuestras manos, es la que fue entregada por medio de Moshe Rabbeinu. Sheikula mi pia gebura, que toda es Torah de Hashem. Klomar, sheigia elav kula met Hashem itbarach. Toda la Torah completa, desde la primera hasta la última letra de ella, la recibió Moshe de Hashem, ¿sí? De manera directa.
No sabemos cómo eso le llegó a Moshe, de qué forma, sino únicamente el Aú Moshe alaba Shalom Shigialo. Bejibu allá como Sofer Shekorimlo, él era como una especie de escriba de Sofer. Veu Kotev Kol HaMeorot HaYamim, y él va escribiendo lo que Hashem le dicta. A Sipurim, a Mitzvot, todas las historias de la Torah y las Mitzvot. ¿Qué? Ven Efresh Ben Ubenecham Kush Mitzrayim Ufut Uknan. Y no hay diferencia en la Torah en un pasuk que puede aparentemente parecer totalmente irrelevante o innecesario escribirlo en la Torah, como por ejemplo lo que dice la Torah: y los hijos de Ham fueron Cush y Mitzrayim Ufut Uknan, otros psukim, Uben Anoji Hashem Elokeja, y entre el pasuk de los más importantes de toda la Torah, a nuestro punto de vista, es que es el primer mandamiento: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué? ¿Estos dos psukim vienen de la misma fuente? Este pasuk que habla de quiénes fueron los hijos de Ham, ¿qué me importa quiénes fueron los hijos de Ham? Sí, yo quiero saber, sí, las cosas importantes, no las cosas que no tienen sentido. ¿Sí? ¿Qué me importa qué hijos tuvo Ham? Especialmente después de lo que le hizo a su padre, a Noach, ¿sí? Cuando se emborrachó. Otros psukim que aparecen en la Torah, que uno piensa, bueno, pero ¿para qué la Torah tuvo que escribir estos versículos, estas palabras? Entonces, eso se va a comparar con el primer mandamiento, con el pasuk Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entonces, este pasuk y este pasuk vienen de la misma fuente. Entonces dice Rambam que sí, que Akol mi pia Geburah, todo vino de la boca de la Geburah de Akadosh Baruj Hu, y se lo dictó a Moshe. Ve Akol Torat Hashem Temimah, todo es parte de esa Torah íntegra, pura y santificada y verdadera. Veze Sheomer, y aquel que dice y aquel que diga que parte de estas historietas que hay en la Torah, las dijo Moshe por él mismo y no le fueron dictadas por Akadosh Baruj Hu, para nuestros Jajamim y nuestros profetas, esa persona se considera un hereje. Kofer umegale panim yoter mikol hakofrim. Lama, ¿por qué es un hereje? Porque él piensa que en la Torah hay lev y klipa, hay corazón y hay cáscara. O sea, hay algo de la Torah que es Akadosh Baruj Hu, y hay parte de la Torah que ya es ser humano. ¿Quién es ese ser humano? Moshe. Y Moshe que él lo escribió esas historias de él mismo, y no porque Hashem se las dictó. Y por eso, esos versículos que a veces aparecen en la Torah son psukim que no tienen demasiado sentido en comparación a los importantes. Y Moshe Rabbeinu los dijo él por sí mismo, y nadie se los dictó, y nadie se los dijo. Y eso es lo que está escrito en la Mishnah, que esa es una de las personas que no tiene parte en el Olam Haba. La Mishnah dice en Masejet Sanedrin, ¿quién es la persona que no tiene parte en el Olam Haba? Aquel que dice que la Torah no es Minas Shamayim, que la Torah no viene del cielo. ¿Qué significa que la Torah no viene del cielo? No de que toda la Torah no viene del cielo. Él dice el 90% de la Torah o el 80% de la Torah o el 70% de la Torah viene Minas Shamayim, pero hay un cierto porcentaje, todo Rabá, hay un cierto porcentaje de la Torah que Moshe Rabbeinu lo escribió por él mismo. O sea, no fue él el vehículo, sino fue el autor. Esa es la kfirá, la herejía. De decir
que hay parte de la Torá, que el autor de esa Torá, de esas palabras, es Moshe y no Akadosh Baruj Hu. Nosotros tenemos claro, Moshe Rabbeinu fue un vehículo. Él solamente recibió lo que Hashem le dicta y lo escribió. Desde la primera letra hasta la última letra de la Torah. Si yo digo de qué parte de esa escritura Moshe Rabbeinu no la recibió de Hashem y no se la dictó a Hashem, sino que él mismo la introdujo dentro de la Torah, eso se llama que la Torah no es Mina Shamayim, que la Torah no vino del Shamayim, no vino de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Pero el último libro dicen que lo escribió Moshe, pero igual le fue con por una indicación de Hashem. Hay una discusión en los últimos 8 psukim de la Torah que hablan de la muerte de Moshe. Entonces, hay una discusión en la Gemara de Masejet Baba Batra. Hay quienes dicen que Moshe lo escribió y hay quienes dicen que Yoshua lo escribió. Pero otra vez, no hay discusión que esas palabras vinieron de Hashem. La pregunta, ¿quién las escribió? Entonces aquí ya la pregunta es, ¿quién fue la pluma? Si la pluma de toda la Torah es únicamente Moshe, o que la pluma de la Torah es totalmente Moshe, menos 8 psukim. ¿Por qué? Porque hay quienes explican cómo es posible que Moshe va a escribir su propia muerte. Esa es la discusión. Es la discusión. ¿Sí? No. ¿Cómo no le tembló la pluma cuando está escribiendo su propia muerte? Pues sí, estaba llorando, dice mi Exacto. Entonces realmente hay una opinión que dice que Moshe Rabbeinu en ese momento lloró. Yo creo que eso es lo más lógico que lo escribió él, porque él ya estaba subyugado totalmente a la voluntad de Hashem. Miren, Hazal traen 2 opiniones. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? No sabemos. Pero una opinión dice que lo escribió Moshe, la otra dice que lo que escribió, que el que lo escribió fue Yoshua. Pero el punto en común entre las 2 opiniones es de que ninguna de las 2 opiniones dice que esas palabras las inventó ni Moshe ni Yoshua, sino que son palabras que vinieron del Shamayim. Solamente, ¿quién fue la pluma? Esa es la pregunta. Y el que discute en contra de eso, ese es un kofer. Eso es en la Torah escrita. Y así dice el Midrash. Amru Chachamenu zichronam libraja, en la Gemara de Masejet Sanedrin. ¿Quién es el kofer? El hereje. El que cree que toda la Torah es Mina Shamayim, Chutz mi pasuk ze shelo amar HaKadosh Baruj Hu, menos este pasuk. Él dice, toda la Torah la escribió, 99,99% la escribió HaKadosh Baruj Hu, la entregó a Hashem, menos un pasuk, menos un versículo. Ese versículo, no importa cuál es, lo dijo Moshe por él mismo, sin haber recibido el dictamen de HaKadosh Baruj Hu. Pero si estamos en la tesitura de que Hashem, o sea, no se mueve ni una sola hoja sin de su voluntad, por lo tanto, era la voluntad de Hashem entonces que se escribiera esa parte. Está bien. Exacto. Está bien. Nosotros creemos de que la Torah es Mina Shamayim, que la Torah completa vino del Shamayim. Totalmente. Y no de que hay algo en esa Torah que fue, ¿sí?, iniciativa de que la escriba Moshe o algún otro. Fue inspiración divina. Moshe Rabbeinu fue simplemente pluma. Pluma. La pluma decide qué escribir, ¿no? La pluma escribe lo que el sofer agarra en sus manos y escribe. Ella no decide qué escribir o no escribir. Acá también. Moshe Rabbeinu no decide qué hay en la Torah y qué no hay en la Torah. Moshe Rabbeinu escribe lo que Hashem le dicta. Y el que cree y el que opina de que Moshe Rabbeinu en algún momento decidió él escribir una palabra o dejar de escribir una palabra, eso
ese hombre no cree en Torah Min HaShamayim, ¿qué? Y eso es lo que dice el Pasuk, que la palabra de Hashem ¿qué? Kidvar Hashem Bazá. Sí, el Bazot es despreció. Hashem italei veitvarach mimamar hakofrim. Ela. Kol dibur bedibur min Torah. Entonces, ¿cómo entendemos que hay psukim que aparentemente se ven tan claramente que son de la palabra de Hashem y otros psukim que aparentemente uno dice, pero bueno, ¿por qué se escribieron estos psukim en la Torah? ¿Qué sentido tiene? Ela, dice el Rambam, cada palabra y palabra de la Torah, yesh behem chokhmot, tienen sabiduría, suplaim y maravillas, lemí shemevinotam, a aquel que las entiende. Velot usat tachlit chokhmata, y no se podrá percibir el final de su sabiduría. Arukah me'eretz midah, la Torah es larga, es amplia, es profunda. Ve'en la'ish ela le'alech b'ikvot David Meshiach Elokei Yaakov sheitpalel, y la persona no tiene que hacer sino ir en el camino de David, Amelech, Meshiach, Elokei Yaakov, que él hizo tfilá en Teilim y dijo, Gal Einai, revela mis ojos, Ve'avita niflot mi Torateja, para que pueda observar las maravillas de tu Torah. ¿Tú tomeret? David Amelech dice, Najón, hay cosas que yo tampoco no entiendo por qué tienen que estar escritas en la Torah. Entonces por eso le voy a pedir por favor a Hashem que le revele a mis ojos, a mi mente, por qué tuvo que escribir esos psukim. Entonces el problema no está en lo que Hashem escribió en la Torah, el problema está en nuestras mentes limitadas que les cuesta entender qué fue lo que quiso decir Hashem con esos psukim. A própria história autentica a Torá. De tudo que está na Torá, com o passar dos pais, a história vai autenticando. Daniel, sobre os impérios, ver todo. Najón. Aquí está hablando más de los Humashim, Hamishah Humshei Torah, de los 5 libros de la Torah, que son 100% de Hashem. Después ya cuando pasamos a los Nevi'im y los Ketuvim, ahí ya viene la parte del profeta y su escritura, también en forma profética, en Ruach HaKodesh, juro. Pero bueno, yo todo esto lo traje para lo siguiente. Y así también, Ukmogen, Perusha Torah Mekubal, la interpretación de la Torah aceptada, que es lo que nosotros llamamos Torah Shebe'al Peh, Torah oral. Gamken mi Pia Geburah, también fue entregada por Hashem. La base de la Torah oral también es divina. Porque si no, nos vamos a preguntar, ¿por qué nosotros construimos la sukkah como la construimos? ¿Por qué nos vestimos con el tzitzit de la forma de cómo nos vestimos? ¿Sí? ¿De dónde sabemos que es el lulav? ¿Cómo sabemos cómo se toca el shofar? ¿Cómo sabemos cómo se hace tefilín? ¿Cómo se coloca tefilín? La Torah no explica nada de todas esas cosas. La Torah te dice que hagas algo, pero no te dice cómo, qué, de qué forma. Entonces todas estas mitzvot son uno de los pocos ejemplos que trae el Rambam para demostrar que a Kadosh Baruj Hu, en el momento que le entregó a Moshe Rabenu en la Torah la mitzvah de Sukkah, le dijo, mira, yo voy a escribir en la Torah, en la Sukkah se sentarán 7 días. Pasukot teshvu shivat yamim. Excelente.
Ahora te voy a explicar, Moshe Rabbeinu, esto no lo voy a escribir en la Torah, te lo voy a explicar a ti oralmente. De qué se hace el azúcar, cómo se hace el azúcar, qué hay que hacer en el azúcar, cómo se cumple la mitzvah dentro del azúcar. Todo eso, Hashem se lo explicó oralmente. No está escrito en la Torah. La persona que quiere cumplir Torah solamente en base a la Torah escrita, entonces Pashut Meod no va a poder cumplir la Torah. Porque no tiene forma de cómo hacerlo. Porque porque no sabe qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer las cosas que Hashem ordenó de manera, ¿sí?, en código. Y eso sucede, y cuidarán Bnei Israel el Shabbat para hacer el Shabbat. Lo tase kol melajá, no harás toda melajá, ni tú ni tu hijo. ¿Y qué es una melajá? ¿Qué es una melajá? No sé lo que es una melajá. Bueno, entonces le invento yo la melajá, yo voy a decidir qué es una melajá. Ulay, quizás. ¿Sí? Bueno, encontramos una melajá. Lo tevaruesh bechol moshotehem beyom hashabbat. No prenderán, no encenderán fuego. Ya fue. Pero la Torah dice kol melajá. No harás toda melajá. Kol aparentemente es cantidad. O sea, ¿cuánta cantidad? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Entonces viene el Jajamim y nos enseñan en Torah Shebe'al Peh, como la mitzvah de Shabbat está junto con la construcción del Mishkan, entonces todas las melajot que se hacían para construir el Mishkan son las melajot que no se pueden cumplir en Shabbat. ¿Y cuáles son todas esas melajot que se hacían en el Mishkan? Tampoco no están escritas. Tampoco no sé. ¿Cuáles son? Está en la Torah oral, ¿no? ¿Ah? Está en la Torah ¿Mejor? oral, exacto. ¿Vendió? Entonces, para eso tenemos la Mishnah. Esa es la Torah oral. Y eso es lo que dice. Y eso es lo que dice el Rambam. La creencia en Torah Min HaShamayim, parte de la creencia de que la Torah es de Akadosh Baruj Hu, es creer no solamente en la Torah escrita, sino en la Torah oral. Una persona que dice yo creo en la Torah escrita y no creo en la Torah oral, está diciendo en otras palabras, yo no creo en la Torah. Entonces, la gente que suena más, ¿cómo se dice?, fino, decir yo creo en la Torah escrita y no creo en la Torah oral, porque la Torah oral es un invento de las personas. A ver, que eso es lo que nos enseña aquí el Rambam, que también fue eso entregado a mi Piag Bura. Que muy bien. Ve'u amagia shlichut neman beshlichuto. Bekitzur, ya. Entonces, mejor. Aquí el Rambam está hablando más específicamente de toda la interpretación y la explicación de las mitzvot de la Torah. Pero después, Jajamim, mejor, añadieron cosas que no están en la Torah. Que esas ya son las mitzvot de Rabbanán, mitzvot de Jajamim. Que entre ellas tenemos Hanukkah. Tenemos Purim, y tenemos Natilat Yadayim, y tenemos las brajot que decimos antes de comer y después de comer, menos Birkat Hamazon, y las tefilot, y tantas mitzvot, y takanot, y gezerot de Jajamim. Entonces, ahí va a venir alguien y va a decir, bueno, eso ya sí es invento de los Jajamim. Cabalísticamente es necesario, obviamente. No, yo no soy muy experto en Kabbalah, a lo mejor lo que pregunta la Gemara, cuando nosotros decimos una brajá para cumplir una mitzvah, ¿okay? Entre paréntesis, también esa brajá fue fijada por Jajamim. ¿Sí? Antes de que yo me ponga tefilín, digo Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu laniach tefilín. ¿Sí? Que nos santificó
y nos ordenó ponernos tefilín. Ya fe. Entonces ahí entiendo. Tefilín es mitzvah de oraita. O asher kidishanu mitzvah betzivanu litatev betzitzit. ¿Sí? De envolverse en el tzitzit. Pero viene la mitzvah de Ner Hanukkah y decimos ayer kidishanu mitzvah betzivanu leadlik ner shel Hanukkah o leadlik ner shel Shabbat. Pregunta la Gemara, Eján Tzivanu. Pregunta la Gemara, más de Betzivanu, que nos ordenó. Hashem nos ordenó prender velas de Hanukkah. Hashem nos ordenó lavarnos las manos antes de comer pan. Al Netilat Yadayim. Hashem nos ordenó prender las velas de Shabbat. Ahora esas mitzvot no son de la Torah, son de Jajamim. Entonces, Eján Tzivanu, ¿dónde nos ordenó? Contesta la Gemara. Lota sur minadabar, nota partes de las palabras de Jajamim que te ordenaron ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces de ahí aprendemos, ¿sí? De que cuando una persona cumple una mitzvah de Rabbanán, en el fondo está cumpliendo también la mitzvah de Oraita, la mitzvah de la Torah, de no apartarse de lo que dijeron Jajamim, ni a la derecha ni a la izquierda, y que ellos tienen la capacidad de fijar esas mitzvot y esas gezerot y esos decretos y esos cercos que nosotros tenemos en la Torah. Interconexión tan Entonces, interesante. ¿ah? Una interconexión interesante nada más en ese enunciado. Entonces resulta de que cuando una persona cumple una mitzvah de la Torah está cumpliendo solamente una mitzvah de la Torah, pero cuando una persona cumple una mitzvah de Jajamim está cumpliendo mitzvah de la Torah y de Jajamim. La mitzvah de escuchar las palabras de Jajamim es de Oraita. La mitzvah específica que fijaron Jajamim de festejar Hanukkah o de prender las velas de Hanukkah o de hacer alel en Hanukkah o en las fiestas o de prender las velas de Shabbat, esa ya es una mitzvah que la fijaron Jajamim. Pero nuestra obligación de cumplir con sus palabras es de Yafe. Tienen la misma fuerza, entonces obviamente fuerza y palabras son iguales, ¿no? Tienen la misma fuerza, pero a pesar de eso Jajamín quisieron hacer la diferencia y decir, no, yo quiero que tú sepas de que ayunar en Yom Kippur vino directamente de Hashem. Pero prender las velas de Hanukkah no vino directamente de Hashem, sino vino por medio de nuestro filtro, vino por medio de nuestro vehículo que somos Jajamim. Asmaz Mishané si vino directamente de Akadosh Baruj Hu o vino por medio de sus vehículos. Al final, todo vino de él. Respuesta. Dijeron Jajamim, Najón, pero como al final nosotros somos el vehículo, entonces yo quiero que tú sepas, Yehudi, qué es lo que vino directamente de él y qué es lo que Hashem nos utilizó a nosotros como intermediarios para darte esa mitzvah. Y por eso, de ahí sale, por ejemplo, la regla, Sfeka de Oraita Lejumbra, que si yo tengo una duda en una mitzvah de la Torah, tengo que ir al lado más estricto. Y por eso, si no sé si me puse hoy tefilín o no, me los tengo que poner. ¿Sí? Porque es de Oraita. Si yo comí pan y estuve satisfecho y no estoy seguro si hice Birkat Hamazon o no, tengo que hacer Birkat Hamazon. Pero si yo ahora empecé a comer una fruta o alguna cosa y ahora estoy en duda si dije Boré Peria Etz o no dije Boré Peria Etz, entonces ahí no puedo decir la braja. O si yo estoy en duda si prendí las velas de Hanukkah o no, entonces no tengo obligación de prender otra vez las velas de Hanukkah porque es Safek de Rabbanán, Safek de Jajamim y Safek de Rabbanán de Kula. Entonces ahí tengo que ir al lado, o sea, la halajá me dice que vaya al lado flexible. Pero eso es bediuk lo que Jajamim fijaron para que nosotros entendamos de que a pesar de que viene de la misma fuente, hay una diferencia en el sentido de que una cosa es una mitzvah que viene directamente del Melech, del rey, y otra cosa es cuando el rey le dio poder
a sus súbditos, y sus súbditos son los que fijaron esa ley. Que esas son las mitzvot de Rabbanan, de Jajamim. Entonces, ese es básicamente el tema. Y por eso, las personas que empiezan a dudar y a poner en tela de juicio las palabras de nuestros Jajamim, especialmente cuando hablamos de las cosas que aparecen en el Talmud, entonces que sepan que está en el límite o dentro del nivel de aquel que es un hereje, que es un kofer. El Rambam no lo traje aquí, en Ilhot Teshuvah habla ahí de que habla de diferentes tipos de personas que entran en la herejía, en la no creencia en la Torah, y también trae a aquellos que no creen en la Torah Shebe'al Peh, en la Torah oral. O sea, yo quiero aclarar un punto muy importante. Y ese es el tema de la academia. ¿Saben lo que es la academia? La universidad. ¿Sí? Yo me refiero a las universidades en forma general, pero más específica a las universidades en Israel. Yo no soy muy experto qué es lo que pasa en las universidades, pero tienen que saber. En las universidades se estudian diferentes tipos de materias, temáticas, profesiones. O sea, hay en las universidades dos tipos de líneas a nivel de estudios. Están lo que se llaman los Mada'ei, o sea, las ciencias prácticas. ¿Sí? Una persona que quiere estudiar tecnología, que quiere estudiar computación, que quiere estudiar sí, ese tipo de temas que le pueden servir para su vida profesional y para su trabajo, y que en general en esos temas, bueno, que no tiene que haber problema de estudio porque ahí las cosas son muy técnicas. Después tenemos lo que se llama Mada'ei Ateva, o sea, las ciencias de la naturaleza. ¿Qué serían ciencias naturales? Biología, medicina, física, química. ¿No? Entonces, esas cosas también en forma general también se pueden a veces intercalar o mezclar con el tercer tipo de ciencias que hay en la universidad, que aquí empiezan los problemas serios. Y eso se llaman Mada'ei Aruach, las ciencias espirituales. La filosofía, la psicología, y por supuesto, los estudios religiosos en las universidades, que son, ¿sí?, estudios de Torah, estudios de Talmud, etc. ¿A qué me refiero? Miren, no les tengo que explicar a ustedes, me imagino que, no sé, muchos de ustedes habrán estudiado en universidades en diferentes lugares del mundo. ¿Okay? Pero cuando uno estudia, ¿sí?, en una universidad, en una academia,
Entonces hay un punto de partida o una base que es de que todo es discutible, todo es analizable, todo, ¿sí? O sea, no hay nada que sea, ¿cómo se dice? ¿Ah? Nada es verdad. No objetivo. Sí, exactamente. Entonces, Si nada es absoluto, todo es relativo, decía en la universidad. mejor. Entonces, cuando tú hablas de eso, de que nada es absoluto y todo es relativo en ciencias técnicas, entonces, bueno, tú puedes decir, bueno, yo puedo decir que esto funciona de una forma, funciona de otra forma, lo puedo utilizar para aquí, lo puedo utilizar para acá, bueno. Pero cuando nosotros hablamos de Torah, y llegas a esa teoría, y dices, bueno, ahora yo le tengo que enseñar a mis alumnos, y no importa ahora si ese profesor tiene kippah en la cabeza o no tiene la kippah en la cabeza, porque al lo que tenga kippah en la cabeza, no, lo que importa no es la kippah que tiene, sino lo que hay en la cabeza. Eso es lo importante. ¿Mejor? Entonces, bueno, aquí de que ese profesor tiene que enseñar ahora Torah. Entonces, el punto de partida está en lo que acabamos de estudiar. Por ejemplo, él ahora agarra un texto de la Torah, y ese texto de la Torah escrita, del Humash, dice tal y tal cosa. Bueno, ¿quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Hashem o lo dijo Moshe? ¿Ceder? Ya fue. Entonces, el profesor puede decir, miren, yo no sé quién lo dijo, yo les enseño lo que dice el texto. O sea, en el momento que él dice esas palabras, ¿qué te está enseñando? Te está enseñando herejía, te está enseñando a que yo no sé quién dijo estas palabras. Yo solamente te las voy a enseñar, yo te voy a decir qué dice aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Que hubo sangre, que hubo ranas y que hubo piojos. Así dice la Torah. Ya, ¿quién dijo eso? ¿De dónde salieron esas palabras? No sé. No sé de dónde salieron. Puede ser que salieron de una fuente divina o puede ser de que vinieron de Moshe. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema, bueno, estas plagas, ¿cómo las traduzco yo? ¿Las traduzco como un milagro? ¿O las traduzco o las interpreto como ciertos hechos que sucedieron en Egipto en aquel momento histórico y que fueron, ¿sí?, fenómenos que se dieron en la naturaleza y que porque había una cierta situación con la tierra o con las mareas en el Nilo, en Egipto, entonces por eso se dio de que las aguas se vean de color rojo. No es de que había sangre, es algo figurativo, o sea, es algo figurativo. No es de que hubo sangre, sino que el color de las algas o de las aguas se veían de color rojizo, y de esa manera que la Torah figurativamente escribe que las aguas del Nilo se transformaron en sangre. Es como si te estuvieran dando una comida masticada, entonces ese tipo de enseñanza, una comida masticada y te la dan en la boca, una perspectiva particular. La pregunta, ¿qué le pusiste cuando masticaste? Es la exactamente masticada. Te lavaste los dientes, o no sé. Qué fuerte. ¿Qué? Entonces, ese es uno de los graves y problemas más serios de estudiar Torah en la academia y en la universidad. Si yo entro en la universidad para estudiar computación, en principio no habría gran problema, ¿sí? A pesar de que en general los ambientes universitarios no son los más sanos a nivel religioso, ¿sí? Mezcla de hombres y mujeres y todo eso, pero bueno, si quitemos, yo en ese tema no entro ahora.
Entonces, yo entro en el tema proper de lo que se estudia y cómo se estudia. Ya. Entonces, esa es la crítica a nivel de lo que nosotros estudiamos en la Torá y cómo yo lo voy a estudiar si estoy en la yeshiva y cómo lo voy a ver si lo estudio en una universidad con un profesor y no con un rab. O sea, mejor que en la universidad también sea un rab profesor, ¿sí? La pregunta es ¿qué es primero? Si es primero profesor y luego rab o primero rab y luego profesor. Ese es otro punto. ¿Ceder? Ya, y cuando llegamos a la Torah oral, las cosas son doblemente graves. ¿Por qué? Porque la Torah oral ahí ya, bemet, nosotros involucramos a nuestros jajamim. Todos jajamim ya son personas, son seres humanos, ya son individuos. Y las personas tienen ciertas tendencias y tienen ciertas ideas y bueno, entonces por eso hay discusiones, ¿no? Hay discusiones en el Talmud y hay discusiones entre nuestros jajamim y no todos pensaban igual, ¿no? Y el tema aquí ya es más dinámico que en la Torah escrita. En la Torah escrita tú puedes decir, bueno, las cosas están selladas, absolutas. Que también en ellas puedes agarrar y hacer de eso una especie de plastilina, pero en las palabras de Jajamim mucho más. ¿Sí? Porque tienes a Bet Hillel y Bet Shammai, tienes a Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon, y tenemos a Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, pero luego también tenemos a Rabbi Shmuel y a Abaye y Rabba, y etcétera, etcétera. Y después, como van, tenemos a los Jajamim ya posteriores, al Rambam y a Rashi, al Rif y al Rabbenutam y al Balei Tosfot, y etcétera, etcétera. Ya. Entonces vienen unas palabras como las que tenemos aquí en el Talmud, en la Gemara, sobre lo que pasó en Hanukkah. Entonces una persona puede decir, bueno, ¿esto es literal o no es literal? Najón, el Rambam dice en un lugar, en uno de sus escritos, en la Akdama, al Perek Helek, él dice que las agadot, o sea, la parte agádica del Talmud, hay que tener mucho cuidado cómo interpretarla. ¿Por qué? Porque si uno la estudia literalmente, puede llegar a cosas totalmente distorsionadas. Y por eso, la parte agádica del Talmud, hay que tomarla en su parte más metafórica. Hay otros que no están de acuerdo con el Rambam. Dice que también es metafórico, pero si el Talmud escribió, entonces así es literalmente. El Rambam no está de acuerdo, pero eso es cuando hablamos de la parte agádica. Pero cuando hablamos de la parte alágica, la parte práctica, el Rambam ahí dice, la alajá es alajá, en eso no hay regla. mejor. Entonces, este suceso histórico del aceite, nosotros llegamos a la parte de la alajá, de cuántas velas tenemos que encender y qué tenemos que encender y de qué forma, etcétera, etcétera, y que el Rambam también lo trajo como parte de la alajá. Entonces, esto no es una metáfora, esto es algo práctico que nosotros de acuerdo a eso partimos y cumplimos la alajá. Y como ya dije antes, no hay discusión desde lo que está escrito en el Talmud hasta nuestros días, ¿sí? Hay muchas explicaciones del simbolismo de esta mitzvah, que simboliza la mitzvah, que simboliza el encendido de las velas, y que simboliza el número 8, y que simboliza el número 7, etcétera, etcétera. Pero en el hecho mismo de lo que sucedió, no hay discusión. Entonces, una persona que ¿sí? nos quiere venir con inventos de que nosotros estamos inventando, entonces que sepa de que él está inventando una herejía de algo que no tiene básicamente ninguna base y ninguna verdad,
y que contradice totalmente lo que nos enseñan nuestros jajamim. Y para terminar, hay quienes me preguntaron, ¿y por qué fue necesario hacer este milagro? ¿Para qué? ¿Para qué realmente fue necesario hacer el milagro? No discutimos, el milagro sucedió, pero ahora vayamos a la pregunta. ¿Por qué necesito este milagro del aceite? ¿Para qué? ¿Para qué hubo la necesidad de hacerlo de esa forma? Entonces, el Maharal de Prague dice, te voy a explicar. El milagro del aceite justamente viene, y ahora entendemos la vinculación que hay con el milagro de la guerra. Yo quiero que quede claro, Jajamim dicen, nosotros queremos que quede, Akadosh Baruj Hu dice, yo quiero que quede claro de que la guerra fue realmente una victoria milagrosa. Aznajón de que Hashem utilizó otra vez a sus emisarios, que son los Hashmonaim, para esta victoria. Pero que quede claro que esta victoria de un puñado de Hashmonaim, de Macabeos, en contra del imperio griego, y que eran mucho más débiles en cantidad y en cantidad, no tenían ninguna posibilidad de vencer, de sobreponerse, si no fue de que Hashem Bemet provocó este milagro. Pero ¿cómo yo voy a realmente tener el conocimiento y la pauta de que eso fue milagro? Entonces para eso dice el Maharal, Akadosh Baruj Hu hizo el milagro del aceite. O sea, el milagro del aceite es el que me aclara qué pasó en la guerra. O sea, si yo no hubiera tenido el milagro del aceite, podría haber pensado de que toda esta victoria es una victoria militar y se acabó. Viene el milagro en el Bet HaMikdash y el aceite que dura un día duró 8 metafísica. Para enseñarte, ¿quieres saber qué pasó en la guerra? Observa el milagro del Bet HaMikdash. El milagro del Bet HaMikdash te revela qué pasó en la guerra. Y te revela dos cosas. Una, que fue sobrenatural. Segundo, de que la guerra realmente fue por los valores del judaísmo. La lucha de los Maccabim en contra de los griegos no fue simplemente una guerra, ¿sí?, política, o una guerra para echar de aquí a estos invasores griegos y para regresar nuestra independencia política aquí en Eretz Israel, que eso también es verdad. Eso también es un milagro, como lo dice el Rambam. Pero yo quiero que tú entiendas de que, como está escrito en muchos de nuestras fuentes, que la principal lucha de los Maccabim fue en contra de la cultura griega. Pero esa cultura griega estaba, ¿sí?, humanizada en los soldados griegos y contra ellos había que luchar. Pero básicamente cuando los Maccabim humanos lucharon contra los griegos humanos, básicamente aquí, ¿sí?, fue una lucha de lo que representan esos humanos Maccabim y lo que representan esos humanos griegos. Cada uno en su cultura. Y por eso la victoria fue de la cultura de Am Israel en contra de la cultura griega. ¿Y qué es la cultura de Am Israel y qué es la cultura de los griegos? La cultura de Am Israel es la cultura metafísica, es la cultura espiritual, es la cultura de la Torá, de las mitzvot, de la divinidad. Esa es la metafísica, ese es el número 8. Y la cultura griega está todo dentro del mundo de la naturaleza, del físico, del cuerpo. Entonces por eso Hashem hizo el milagro del aceite, y lo hizo con luz, y lo hizo con velas que representan la luz de la Torá, para enseñarte, ¿sí? Fíjate, la guerra de los Maccabim fue la guerra de las luces en contra de la oscuridad. De lo que ellos veían. Ahora festejar, ¿qué? Por eso mismo te lo voy a mostrar. Interesante eso, digo, que los de afuera no entienden el método de estudio interno. ¿Ah? No entienden el método